Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Teología Bíblica hasta los confines de la tierra, una vez más les saluda con el gusto de iniciar el día de hoy un nuevo curso. En esta ocasión vamos a ver las parábolas del Evangelio, las parábolas de Jesús. Es un curso muy enriquecedor. A través de este curso nosotros vamos a poder conocer a la persona de Jesús, su amor, su forma de vivir, su forma de sentir, pero sobre todo vamos a poder descubrir, darnos cuenta de la enorme, enorme misericordia de Dios. Y para poder darnos al estudio de este curso, bueno, vamos a hacer primero, en este primer capítulo, una introducción, y después de esta introducción en la que vamos a dar conceptos o conocimientos generales que son necesarios para poder comprender las diferentes parábolas que vamos a estudiar. Después de esta introducción iniciaremos el día de hoy con la parábola del sembrador. Así entonces, bueno, ¿qué podemos decir? Parábola. ¿Qué quiere decir parábola? Es una palabra griega, de origen griego, significa comparación. Así entonces, la parábola también a su vez es un género literario. Es un género literario en el que se utiliza un lenguaje, vamos a llamarle figurado, simbólico, de analogía, de similitud, ¿sí? Este lenguaje que se utiliza de analogía, un lenguaje simbólico o figurado, lleva a una narración. Es una narración en la cual su objeto o su finalidad de esta narración es llevar un mensaje de enseñanza. Eso es lo importante de la parábola. La parábola es una palabra de origen griego, ya dijimos, significa comparación, y parábola en hebreo se dice mashal. Es por eso que a Jesús le decían Moshe, ¿sí? El maestro, porque la parábola lleva una enseñanza. Entonces, mashal es parábola que tiene como finalidad una enseñanza, un mensaje de valor muchas veces espiritual, moral, o en el caso de Jesús siempre es el caso, es un mensaje de carácter espiritual, de valores morales, de buena conducta, y es por eso que a Jesús le decían Moshe, o sea, maestro, el rabí. Nosotros podemos recordar cómo en la resurrección o la anástasis de nuestro Señor Jesucristo, Magdalena cuando lo ve le dice Raboni, que es como rabí, maestro, pero todavía más elevado, con más valor, con más reconocimiento. Entonces Magdalena no le dice rabí, le dice Raboni, reconociendo en él que es algo mucho superior, más elevado, más grande que un maestro, que un rabí. Nosotros vamos a poder ver que en la cultura semita era muy común el uso de la parábola, con todo lo que significaba y con todo la forma de exponerse, ¿no? La narración simbólica, todo esto. Entonces, en la cultura semita era común hablar en parábola. Sin embargo, era para la gente o las personas cultas, no tanto para el pueblo, la gente humilde, la gente sencilla, pescadores o agricultores, que eran el grosso del pueblo, en este caso judío, en el que Jesús llevó a cabo su ministerio, la proclamación del reino de Dios. Entonces,
Entonces no era muy común escuchar a las personas que se dirigían al pueblo a hablarles en parábola. Ahora, entendamos, estamos viviendo, Jesús vive en un tiempo en el que el Imperio Romano es el que tiene establecido la dominación, el gobierno. Y antes del Imperio Romano sabemos que fueron los griegos y después, bueno, en la cultura helenista, quienes llevaron a una dominación también de toda esta zona, lo que es la Canaán, de donde estaban los judíos. Entonces, la cultura griega influenció mucho en el pueblo judío, y cuando llegan los romanos y establecen su imperio, pues valoran, reconocen y mantienen mucho, ¿verdad?, la cultura griega. Entonces, los griegos también, o personas de origen griego, de cultura griega, estaban conviviendo, ¿verdad?, con el pueblo judío. Y para ellos también era muy extraño, las personas de origen griego o de costumbre, de cultura griega, era muy extraño, era raro escuchar la parábola. No estaba o no formaba parte de su cultura. Entonces se sorprendían mucho cuando preguntaban, bueno, ¿y por qué nos habla de esta forma Jesús? ¿Por qué habla en parábolas? ¿Sí? Cuando podemos entender que la parábola más bien era más propia o reservada para la gente de origen semita, pero culta, no pescadores, no agricultores, no en este caso los griegos, que no la acostumbraban. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo, cuando utiliza las parábolas, que es una narración de la vida cotidiana, ¿sí? ¿Y quiénes eran? ¿A quién se dirigía? Principalmente a los pobres, a la gente sencilla, a la gente humilde y a los pecadores. Y que combinaba, ¿verdad?, la vida cotidiana del pueblo judío, ¿sí?, de gente sencilla, pobre, con lo sublime, lo perfecto del reino de Dios. Esta combinación, ¿verdad?, lograba una transformación en el pueblo judío, en las personas que lo escuchaban, que no todas eran de origen judío. Repito, había pues muchos paganos, como le llamaban, que eran de origen griego, en fin. Nosotros nos vamos a dar cuenta que a través de esta parábola, en donde se utilizaban en la narración ejemplos o contenidos de la vida cotidiana del pueblo con el reino de Dios, nos vamos a dar cuenta que se transformaba, como ya digo, el sentir, el actuar, después de una reflexión, después de una meditación del contenido de esa parábola, que llevaba una enseñanza pues valiosa, ¿sí? Causaba un efecto importante que lograba transformar pensamiento, vida, costumbres de quienes lo escuchaban. Las parábolas, nosotros las vamos a poder encontrar principalmente en los sinópticos, los evangelistas sinópticos, que sabemos que son Mateo, Lucas y Marcos. En realidad el evangelista Juan tiene pocas parábolas, entonces el grosso, las parábolas vamos a estudiarlas, en su mayoría son 45 las parábolas que componen el evangelio, y las vamos a encontrar, repito, en los evangelistas sinópticos, que son Mateo, Lucas y Marcos. ¿Qué implica la parábola? Miren, la parábola implica ya en su contenido misterio. Y obviamente nosotros sabemos que los misterios de Dios son insondeables, entonces la parábola queda perfecta, ¿verdad? Lleva una narración, lleva un mensaje, lleva una enseñanza en sentido figurado, pero siempre con ese toque de misterio, de no revelado todo por completo, porque el reino de Dios es así. Los misterios de Dios en ocasiones son insondeables. Y así nosotros vamos a podernos dar cuenta que en la parábola, cada una de las parábolas que vamos a estudiar son una joya, es una perla escondida, ¿sí? Que las vamos a ir, y que tiene valor, ¿sí?
pero que cada parábola, que son perlas, que son valiosas, que tienen un alcance valioso por cuanto el mensaje que lleva, lo que logra, el efecto que logra en quienes lo escuchaban, esas parábolas se van uniendo una a otra, y entonces en su conjunto logran un verdadero tesoro. ¿Sí? Un tesoro que tenemos que guardar, que tenemos que proteger, que tenemos que asegurar. ¿Por qué? Porque conforme a eso vamos nosotros a elegir cómo queremos vivir. Si queremos ser, ¿verdad? Escuchas de la palabra de Dios y vivir en integridad con Dios. Jesús fue un gran maestro. Jesús vino a proclamar el reino de Dios y lo hizo, nosotros sabemos, a través de estas enseñanzas que encontramos en las parábolas, y también, como ya lo señalé en alguna ocasión, lo hizo también, esta proclamación del reino de Dios la hizo con enseñanzas y con actos de poder, o sea, con milagros. De esas dos formas fue como Jesús proclamó el reino de Dios, y agregaríamos una tercera forma: el ejemplo de su vida. Jesús proclamó el reino de Dios con enseñanzas, muchas de ellas en las parábolas, las vamos a estudiar, con actos de poder, o también llamados signos por Juan, y que nosotros en la jerga, en el lenguaje coloquial, los conocemos como milagros. Y también proclamó el reino de Dios con su propia persona, con su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de hablar, de comunicarse y de ser con las personas que estaban cerca de él, en el que mostraba comprensión, perdón, amor, misericordia, caridad, pero también mostraba y enseñaba la importancia de la fe, de la esperanza. Bien, así entonces, ¿qué sucede? Que con la parábola se logra una conversión. ¿Sí? Muchos pudieron, escuchando a Jesús, cambiar corazones, cambiar vida. Y si entramos nosotros a analizar, a estudiar la primera de las parábolas, que son 45, la palabra del sembrador, nosotros tendremos primero que ver cuál va a ser el método o cómo vamos a estudiar las parábolas. Miren, las parábolas son 45, que podrían dividirse en dos grandes grupos, ¿sí? Por cuanto a los temas que tocan y por cuanto a su colocación en el Evangelio. Por cuanto a los temas que tocan, bueno, sabemos que hay parábolas que hablan del reino de Dios, parábolas que hablan del actuar de Dios con el hombre, parábolas que hablan de los deberes del hombre hacia Dios, y parábolas que nos refieren cómo debe ser la conducta del hombre respecto o con relación a su prójimo. Eso sería en cuanto a los temas, ¿sí? Los grupos en los que se podrían dividir las parábolas. Y otra clasificación que podríamos hacer, que es bajo la que nosotros vamos a estudiar en este curso, sería por cuanto a su colocación. Y así nosotros encontramos que las parábolas las vamos a encontrar primero en Marcos y en Mateo, en un grupo, ¿sí? Agrupadas bajo lo que se conoce como el discurso parabólico o el discurso de las parábolas, que lo encontramos en Marcos capítulo 4 versículos 1 al 30 y tantos, me parece, ahorita lo aclaramos bien, y en Mateo capítulo 13 versículos 1 y siguientes. Entonces, y en cuanto a Lucas, que también lo vamos a estudiar dentro de lo que sería el discurso parabólico, en Lucas no lo encontramos en un capítulo o reunidos, sino encontramos esas mismas parábolas del discurso parabólico, las encontramos dispersas en su evangelio, en el evangelio de Lucas. Y después pasaremos a estudiar las parábolas de la triple tradición, ¿sí? Esto es, sería Mateo, Lucas y Marcos, ¿sí? La triple tradición. Ustedes dirían, bueno, es lo mismo. No, ahorita lo vamos a ver. Y después de la doble tradición,
¿sí? Y por último, en donde son 2 evangelistas los que están refiriendo la misma parábola, y después las parábolas que son, que las refiere uno solo de los evangelistas, ¿sí? Que son propias de alguno de los evangelistas. Bajo esa clasificación vamos a estudiar las parábolas. Entonces, la primera parábola que vamos a estudiar es la parábola del sembrador, que está dentro del discurso parabólico o el discurso de las parábolas, que lo encontramos en Marcos capítulo 4 y en Lucas en Mateo capítulo 13. ¿Sí? Lucas lo tenemos, repito, fuera de dispersas todas las parábolas. ¿Y qué es la parábola del sembrador? Bueno, aquí vemos que la parábola del sembrador no se sabe con exactitud cuál fue la primera parábola que mencionó o con la que enseñó Jesús, no se sabe. Pero sí podemos asegurar, y queda claro, que la parábola del sembrador es la parábola por excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Es una parábola que invita a la conversión. Es una parábola que hace reflexionar a quien la escucha para poder hacer un autoanálisis, valorarse, una autoevaluación para saber cómo está. ¿Sí? Cuando se escucha la parábola, obviamente vemos que se dan varias situaciones en las que puede ubicarse la conducta del ser humano o cómo es el ser humano. Dentro de la parábola, qué tipo de semilla es la persona o qué tipo de tierra, ¿verdad?, es la persona. ¿Por qué? Porque, repito, la parábola es una narración simbólica, figurada, de analogía. Entonces, nosotros vemos que en esta parábola nuestro Señor Jesucristo decía que el sembrador había salido a sembrar, ¿sí? Y que al sembrar o soltar la semilla, algunas semillas cayeron a la orilla del camino. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Rápidamente vienen las aves y comen la semilla, se la llevan y esa semilla nunca pudo germinar, ¿verdad? Ese grano o esa semilla. Otras semillas, dice, caen en un suelo que es pedregoso, en donde no hay una tierra, en donde la semilla puede echar raíz y fortalecerse, crecer fuerte, sino que es un camino pedregoso. Entonces la semilla cae y germina, ¿sí? Germina, pero llega el sol y la seca rápidamente porque no tenía una tierra donde pudiera echar raíz, fortalecerse y darse la semilla. Entonces esa también se pierde. Pero dice que después otra cae en suelo, pero también crece junto con abrojos, ¿sí? Y obviamente los abrojos crecen más y terminan ahogando, sofocando, no permitiendo que la buena semilla pueda crecer. Y por último, aquella semilla que cae en buena tierra, en una tierra en donde la semilla va a poder echar raíz, en donde la semilla va a poder crecer y dar después frutos. Y dentro de esos frutos, pues habrá semillas que crecerán y darán mucho fruto, otros darán mediano fruto y otros darán poco fruto. Bien, esto lo dice, Jesús lo dice, ¿verdad?, a quienes lo escuchaban. ¿Quiénes lo escuchaban? Sus seguidores, sus discípulos y sus apóstoles. Como siempre he dicho, eran personas que alcanzaban diferente nivel de cercanía con Jesús, pero también diferente nivel de pensamiento, crecimiento espiritual y aceptación de la fe que Jesús estaba poniendo en ellos. Entonces, seguidores, pues eran muchos, muchísimos los que lo escuchaban. Discípulos eran poco menos, pero también eran muchos, y sus apóstoles 12. Entonces, ¿qué sucedió? Platica Jesús o narra esta parábola y después a solas, ¿verdad?,
quienes estaban más cercanos a ellos, desde luego, entre ellos sus discípulos, que ya los había elegido, le preguntan qué quería decir esa parábola. El mismo Jesús les pregunta si han entendido la parábola. Y entonces la explica, ¿sí? La explica. Aquí tengamos en cuenta lo siguiente. Esta explicación en realidad es una añadidura del evangelista, ¿sí? Jesús no explicó la parábola, ¿sí? Jesús enseña con la parábola, transmite el contenido de la parábola y a todos quienes los escuchaban, que eran seguidores, discípulos, apóstoles, se las dejó así. ¿Para qué? Para que ellos la reflexionaran, la meditaran, ¿sí? Y en base a esa reflexión y análisis se autoevaluaran y decidieran qué tanto estaban dispuestos a modificar aquellas conductas que no eran íntegras ante Dios, aquellas conductas que no iban a resultar o que sabían que no eran agradables a Dios. Y que posiblemente entonces ellos iban a ser qué tipo de semilla, ¿verdad? La que cae a la orilla del camino, ¿verdad? Y que influenciados por el maligno rápidamente se pierde la semilla. O aquella semilla que son esa semilla que cuando escuchaban la palabra se llenaban de emoción, de alegría, se motivaban, querían cambiar, querían hacer un cambio de pensamiento, de corazón, de costumbres, de conductas, por la emoción que les provocaba escuchar la palabra que Jesús les estaba llevando, y decidían cambiar. Y con el tiempo, la inestabilidad, la falta de convicción los hacía cambiar y abandonaban esa intención de seguir, de mantenerse conforme a la proclamación que Jesús les estaba transmitiendo a través de esas enseñanzas de la parábola. ¿O acaso también podían ser aquella semilla que crecía entre abrojos? ¿Qué son los abrojos? Este es repito, el lenguaje simulado. Son las preocupaciones, la persecución que podían sufrir aquellos que creyeran en Jesús. Las preocupaciones, la persecución, todas las tribulaciones que a veces tenían que enfrentar y que al no saber resolverlas, no poder resolverlas, no saber o no entender que a veces el sufrimiento pues era necesario. Todas las personas, todos, ¿sí? Ustedes, yo y todos, algún día vamos a sufrir tribulación. Lo importante es saber enfrentar ese momento sin perder la fe, sosteniéndonos, con esperanza, con fe, fuertes, fortalecidos, abrazados a las enseñanzas de Jesús. Pese a tribulaciones, pese a persecuciones, pese a grandes problemas que tengamos que enfrentar. Y no permitir que esas tribulaciones, problemas que vienen a ser en sentido figurado los abrojos, ¿verdad? Que crecen y que ahogan la semilla, ¿sí? En sentido figurado, la semilla somos nosotros, o, ¿verdad?, los abrojos que en sentido figurado son esas tribulaciones, esos problemas. Y por último, habla Jesús de que aquella semilla que cae en buena tierra y que crece, pues son aquellos que se saben mantener, ¿verdad?, en esa convicción de querer tener una conducta, una forma de vivir que es íntegra, agradable a Dios, y que en base a eso van a poder dar fruto, ¿sí? Y dentro de ese fruto darán mucho fruto, en cantidad mucha, mediano o poco. Depende de el crecimiento espiritual que conforme a lo que les enseñó en la parábola ellos quieran abrazar, en la manera en la que quieran entregarse
¿verdad?, a la voluntad de Dios, vivir ante Él en su amor, en su confianza, en su fe. Y así encontramos personas que van a dar mucho fruto. ¿Por qué? Porque se entregan por completo al amor, a la misericordia, a la confianza de Dios. Personas que no lo van a hacer tanto y van a dar un mediano fruto, o aquellas que van a dar poco. ¿Sí? En términos muy generales, esta es la parábola del sembrador. Una vez explicado esto de manera muy breve, vamos a empezar a ver a manera ahora de repaso, y para complementar toda esta explicación, vamos a ver aquí un material que tengo preparado. Y así dice lo siguiente. Veamos pantalla. Las parábolas del Evangelio, capítulo 1, introducción. La parábola es un género literario en el que se utiliza un lenguaje figurado de analogía o similitud. Es una narración simbólica que tiene como finalidad dejar un mensaje y enseñanza. La parábola nos lleva a realizar un análisis de reflexión y finalmente nos aporta una enseñanza. Parábola en hebreo se dice mashal. A Jesús le decían Moshel, maestro. Jesús enseñaba con parábolas. A través de sus parábolas vamos a poder conocer la persona de Jesús, su sabiduría y enseñanzas, pero sobre todo su gran misericordia. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, que la parábola es una parábola en la ilustración que estoy acompañando a esta lámina. Aquí vemos que la palabra parábola es una palabra de origen griego que significa comparación. Es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de vida cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. Después, el uso de la parábola era propia de la cultura semita y la utilizaban personas cultas. Así entonces se preguntaban por qué Jesús habló en parábolas a personas que en su mayoría no eran cultas, sino más bien eran gente sencilla, pobre y sin educación. Los griegos, por su parte, también se preguntaban por qué predicaba en parábolas, pues para ellos esto no era de uso común dentro de su cultura. Fue una forma en la que Jesús reveló el reino de Dios. Muchas de sus parábolas son relatos de pescadores o de sembradores en los que se usaba un lenguaje y ejemplos que podían comprenderse con facilidad. En sus parábolas, Jesús combinó la vida cotidiana de la gente sencilla y pobre con la misericordia, lo sublime y perfecto del reino de Dios. Hizo que descubrieran parte de la dimensión divina y así logró transformar la realidad humana. Jesús recurrió a las parábolas como una forma o método de revelación y enseñanza progresiva de la verdad. Y bueno, aquí cabe muy bien citar obviamente segunda de Timoteo en su capítulo 3, versículo 14 y capítulo 3, versículo 16. ¿Qué nos dice Timoteo? Veamos pantalla. Dice Timoteo, segunda de Timoteo 3:14. Tú en cambio persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quién o de quiénes lo aprendiste. Pues de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Claro, la parábola, mejor apoyo didáctico que hubiera podido utilizar nuestro Señor Jesucristo para lograr todo esto, un análisis, una revaloración de la conducta del hombre, una reflexión que llevara finalmente a mostrar, a enseñar algo y que después tuviera un efecto transformador que cambiara a las personas. Pues este método fue, ¿verdad?, el más adecuado, el más atinado, de acuerdo a quienes iba dirigido, ¿no? Ahora bien, veamos pantalla nuevamente.
Efectos de las parábolas de Jesús. Bueno, el efecto de las parábolas en las personas pues era demostrativo. ¿Por qué? Porque informa, instruye y convencía a quien lo escuchaba. Además, tenía un efecto revelador porque sorprendía y llamaba la atención. Hacía reflexionar, como ya lo he dicho, pero además era eficaz. Tiene un efecto clarificador porque aclara, explica, demuestra con la vida que llevó Jesús, ¿verdad? Estas parábolas o las parábolas. El efecto alegórico porque gustaba a las personas que escuchaban, pues les edificaba el alma, les daba una esperanza, les daba un faro, era un camino a seguir. Él mismo dijo, yo soy el camino. Y este camino, ¿verdad? Lo mostró, lo enseñó, lo orientó a través de las parábolas. ¿Sí? Bien, avanzamos con nuestro siguiente lámina. Las parábolas son patrimonio de los evangelios sinópticos. Estos son Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Juan en realidad refiere pocas parábolas. El evangelio narra 45 parábolas y según sus temas podríamos clasificarlas en 4 grupos según sus temas. ¿Cuáles son? Ya lo había yo señalado en la plática de introducción. Las parábolas del reino de Dios y el juicio correspondiente. Estas parábolas son de corte escatológico. Ya sabemos lo que es la escatología, ¿sí? Estamos refiriéndonos al tiempo o los tiempos, ¿verdad? Finales. Vuelvo a repetir, estamos viviendo ya tiempos escatológicos, estamos en el fin de los tiempos, ¿sí? Y esto no significa que ya mañana pasado o en un año se va a terminar el mundo. Por favor, no nos dejemos confundir, ¿sí? Los tiempos escatológicos los estamos viviendo desde 2022 años. Es el tiempo final. Una vez que vino nuestro Señor Jesucristo, proclamó el reino de Dios, ¿verdad? De ahí en adelante inician los, ¿verdad? Después de que se da su ascensión, sube al cielo, se glorifica, lo exalta. Dios lo glorifica, Dios Padre lo glorifica, lo exalta a su derecha. Estamos ya dando paso al tiempo escatológico, es el final. ¿Por qué? Porque lo que falta, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en donde va, obviamente, a hacer el juicio correspondiente. Y de ahí, ¿verdad? Aquellos que hayamos vivido en integridad, podremos gozar de la gloria de Dios, de la presencia de Dios en una vida eterna, como hijos adoptivos, con el poder que Dios da, según Juan, en su Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos por ahí del 14, 16, ¿verdad? Los que creemos en Cristo, Dios nos dio el poder de ser hijos de Dios, hijos adoptivos. ¿Gracias a qué? A nuestro Señor Jesucristo, a la fe que tenemos en Él. Entonces, esta es una clasificación del primer grupo que podremos hacer por cuanto a los temas que abordan estas parábolas. La otra clasificación sería, como ya señalé, el actuar de Dios hacia el hombre. Después, los deberes del hombre hacia Dios y por último, ¿verdad? Los deberes del hombre hacia el prójimo. La otra clasificación, que es la que vamos a utilizar nosotros en nuestro curso para estudiar, sería por cuanto a la colocación de las parábolas en el Evangelio, que serían 5 grupos. Primero, el primer grupo, que sería el discurso parabólico, en donde vamos a estudiar 10 parábolas que las encontramos en Marcos, Mateo y Lucas. Después, 5 parábolas de la triple tradición, de Mateo, de Marcos y de Lucas, pero que están fuera de lo que es llamado el discurso parabólico, que están juntos, ¿sí? Marcos lo tiene en el capítulo 4, Mateo en el capítulo 13. Fuera de esos, que es el discurso parabólico, encontramos otras parábolas, ¿verdad? 5 parábolas más dispersas. Entonces, este es de la triple tradición. Después vamos a estudiar 9 parábolas de la doble tradición, quienes de Mateo y de Lucas, la doble tradición, para finalmente estudiar las 6 parábolas que son propias, únicas, narradas por Mateo, y 15 parábolas más que solamente narra Juan. Entonces, Lucas.
que solamente narra Lucas. Total 45 parábolas. 10 parábolas de Marco, 29 parábolas de Mateo y 34 parábolas de Lucas. Con lo anterior, entonces, podemos decir que la parábola implica cierto misterio, pues no revela todo, ¿sí? Esto viene muy bien a lo que Jesús quería proclamar, el reino de Dios, pero un reino que obviamente no podemos en nuestra naturaleza humana conocer, comprender, discernir por completo. Nuestra capacidad humana no nos permite conocer, entender, discernir por completo a nuestro Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ese misterio de la Trinidad, ¿sí? Lo abrazamos, lo queremos, lo creemos por fe. Pero el reino de Dios tiene misterios que son insondeables. Entonces la parábola se presta muy bien para poder llevar una enseñanza, un mensaje simbólico que también va a guardar ciertos misterios, da oportunidad a poder vislumbrar, captar que dentro de esa enseñanza, dentro de ese mensaje, hay cuestiones insondeables, misteriosas, que no podemos discernir, entender, descubrir tal vez. Entonces, el reino de Dios es un tesoro escondido, es una perla preciosa de gran valor que Dios ofrece por medio de su Hijo Jesús, para todo el mundo, especialmente para los humildes, para los pobres, para los pecadores. Considerando el tiempo escatológico en que vivimos, debemos de procurar vivir en un permanente Pentecostés. Es urgente que sepamos aceptar y practicar la enseñanza de Jesús. Para lo anterior es indispensable la lectura analítica, reflexiva de la Biblia y de manera especial la lectura de las parábolas del Evangelio. Y cuando digo vivir en un permanente Pentecostés, estoy hablando de que todos los días, levantémonos, pongámonos en presencia de Dios. Y en lugar de pedirle, Señor, ayúdame en mi trabajo, Señor, cuida mi casa, cuídame a mí, que un accidente, que todo salga bien, ¿saben qué? Primero, ponernos en presencia de Dios, darle gracias y pedirle Espíritu Santo. Que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros, para que el Espíritu Santo, actuando en nosotros, podamos salir cada mañana, cada día, a enfrentar la vida, pero a enfrentarla, a vivirla con gozo, con amor, con agradecimiento, en la voluntad de Dios, con fe, con esperanza, teniendo siempre, ¿verdad?, presente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, buscando siempre imitar a nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo proclamó el reino de Dios con su propio ejemplo, con su propia forma de vivir. Entonces, imitemos a Jesús. Esa es una forma de saber dirigirnos en nuestra conducta, en nuestro vivir de todos los días. Siempre al impulso del Espíritu Santo, siempre llenos del Espíritu Santo, para que no seamos aquella semilla que cae a la orilla, ahorita lo vamos a ver, aquella semilla que cae en tierra que más bien es pedregosa, más que tierra, no crece, o aquella que crece entre abrojos. Mejor llenémonos de Espíritu Santo, llenémonos de esa riqueza que nos puede dar el Espíritu Santo espiritual, para tener la fortaleza, la decisión, la convicción de mantenernos y dar muchos frutos, todos agradables a Dios. Y entonces tenemos aquí que las parábolas de Jesús son diamantes engarzados, perlas valiosas que se van uniendo una a otra. Hay que guardarlas, hay que asegurarlas, pues en su conjunto refuerzan y unifican su valor al orientar y dar luz a aquellos que las comprenden y observan.
con el deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y así, el discurso parabólico, que como ya dije son 10 parábolas, son las siguientes. La parábola del sembrador, veamos pantalla, parábola de la lámpara, parábola de la medida, la semilla que crece en secreto, el grano de mostaza, el trigo y la cizaña, parábola de la levadura, parábola del tesoro escondido, parábola de la perla, parábola de la red, que como ya señalé, las encontramos en Marcos, Mateo y Lucas. Son 45 parábolas. Ahorita vamos a empezar con estas 10, iniciando con la parábola del sembrador. Y así entonces la parábola del sembrador la encontramos más detallada en Marcos, capítulo 4, y mucho menos, o más sencilla, la encontramos en Mateo y en Lucas. Esta parábola está llena de poesía. Como ya señalé, esta parábola era la parábola por excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esta parábola invita a la conversión y en ella Jesús se muestra como el gran rabí, el maestro. Veremos que Jesús acostumbraba decir al final de sus enseñanzas, el que tenga oídos que oiga, o sea, que oiga bien. Y aquí nosotros vamos a tener en cuenta o a recordar, vamos a ver cómo Jesús decía el que tenga oídos que oiga. Esto quiere decir, si tienes oídos, oí y oí bien. ¿Esto a qué se refiere? O qué podemos recordar con esto? Pues obviamente el Shema judío o el Shema de Israel, ¿no? Escucha, Israel, escucha. La fe entra por la escucha. Saber escuchar. Vamos a ver siempre cómo en todas sus parábolas Jesús siempre decía, escucha, escuchad, escuchen. Y cuando terminaba su enseñanza decía, el que oiga, oiga bien. O sea, el que tenga oídos, que oiga. Bien. Vamos a ver después la siguiente lámina. Aquí vamos a encontrar que la semilla en la parábola tiene un doble significado, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a leer después la explicación, de momento vamos a ver que la semilla, ¿verdad?, es la palabra de Dios. Y si seguimos analizando la explicación, vamos a ver que después la semilla no solo es la palabra de Dios, sino la semilla somos nosotros. Entonces, en esta parábola la semilla tiene un doble significado. Veamos pantalla. Dice, la semilla es la palabra de Dios que envía a su Espíritu Santo para que actúe en nosotros. Pero recibirlo o no es decisión de cada uno. Segundo, la semilla o grano también somos las personas que oímos la palabra, causándonos a cada uno diferentes efectos. ¿Sí? Cada quien recibe la palabra y va a hacer en nosotros con diferentes efectos, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Y así la semilla muere para dar mucho, mediano, poco fruto, o muere sin dar fruto, ¿sí? Y aquí viene ya la explicación de cómo es que puede morir esa semilla o ese grano. La semilla va a poder morir para dar vida o puede morir para dar muerte definitiva. Y así tenemos que la parábola del sembrador, veamos pantalla, hace alusión al maligno que llega para llevarse la palabra. La quiere quitar para que no dé fruto y la persona no se salve, busca que caigamos en la apostasía, o sea, en la negación de Dios o renegar de Dios. Quiere que caigamos en esa apostasía y que la palabra se seque. Y aquí tenemos, ¿verdad?, en la ilustración cómo viene el ave y se lleva esa semilla. Entonces, en la parábola, esa ave que se lleva la semilla, que se la come o la lleva a otro lado,
es la representación simbólica del maligno, que llega para llevarse la palabra, la enseñanza, ese sentir que Jesús lograba transmitir y dejar como enseñanza y reflexión y que podía transformar a las personas, ¿verdad? ¿Qué pasa? El maligno trataba o trata a la fecha de destruirlo. Entonces, por eso aquí la parábola habla de un ave que se lleva la semilla. Después, de igual manera, las personas hacen de lado la palabra de Dios, se pierden en la inconstancia y en la inestabilidad. Esto, en la parábola, pues es la tierra pedregosa o con piedra, que en realidad no tiene tierra en donde esa semilla, que es la palabra de Dios, pueda crecer, ¿sí? Y nosotros, que somos al mismo tiempo también la semilla, pues así, con la inestabilidad, con la inconsistencia, con la inconstancia, ¿verdad? Abrazamos la palabra, emocionados, queremos cambiar, queremos transformar, sabemos cuál es nuestra conducta que no es íntegra, que no es agradable a Dios. Sí, vamos a cambiar, yo amo a Dios, yo quiero estar, pero al ratito, ¿no? El mundo, la cotidianidad, el diario vivir, las tentaciones, ¿verdad? Nos arrastran y empezamos a perder ese deseo, esa influencia que en un momento dado Jesús sembró en nosotros, esa enseñanza. Pues se nos hace fácil dejarla, olvidarla, cambiar y volver a caer en un mundo pues de fatuidad, sin valores, sin buenas conductas, en donde no nos cuesta trabajo atropellar al semejante, en donde no nos cuesta trabajo ofender a Dios, en donde no nos cuesta trabajo actuar incluso en contra de nosotros mismos, porque lo único que estamos perdiendo es el verdadero tesoro, el reino de Dios, ¿sí? Continuando ahora, hay semillas, o sea, la palabra de Dios en ocasiones cae entre espinos o entre abrojos, ¿sí? Y en el doble significado, en donde la semilla somos nosotros, ¿verdad? Esa semilla que cae entre espinas o entre abrojos, somos nosotros cuando enfrentamos tribulación, cuando enfrentamos persecución. Leamos. Los abrojos son las preocupaciones que debilitan la fe y la confianza, y así las personas se dejan vencer por las tribulaciones o la crítica o la persecución por motivo de su fe. Todo esto son pruebas severas que todo hombre vive inevitablemente. Conclusión. Primero, lo importante es que la palabra de Dios llegue a nosotros, se arraigue y se quede, que vivamos conforme a ella para poder dar mucho fruto y buen fruto. Lo anterior lo podremos lograr gracias a la gran misericordia de Dios y como un don gratuito dado a los que se conviertan de corazón. Cuidemos que el fruto que demos no sea poco o en mediana cantidad, pues eso es tibieza o ligereza de espíritu. Y así pues, una vez que Jesús concluyó la narración de esta parábola, ya a solas con sus apóstoles y algunos discípulos más allegados a él, le preguntaban acerca de la parábola. Él mismo les preguntaba si la habían comprendido. Y entonces es cuando Jesús, según los evangelios o el evangelio, vemos que la explica. Como ya señalé, esta explicación, en realidad Jesús no hizo esta explicación. El autor, ¿sí?, el evangelista, inspirado, sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí? Y que la escribe el evangelista, pero es palabra de Dios. Entonces, aquí el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo,
hace esta añadidura al Evangelio y explica la parábola. Y entonces, veamos pantalla, dice así, Marcos y Mateo dice que Jesús se quedó a solas y le preguntaban sobre esta parábola. ¿Por qué hablaba en parábola? Esto fue añadidura del autor inspirado, pues en la realidad Jesús no explicó la parábola. Señalan que era un don de Dios que se les daba al hablarles del misterio del reino de Dios. Podemos ver que el evangelista repetidamente inicia el relato de las parábolas diciendo: escucha. Esto nos recuerda el Shema de Israel o el Shema judío, el escucha, ¿no? Que es el Shema de Israel, pues es una de las oraciones torales de la fe judía. ¿Sí? Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, y el Shema que lo encontramos en Deuteronomio. Bueno, Jesús, ¿verdad? Reconociendo el valor de lo que es el Shema, el escucha Israel, lo vuelve a señalar aquí. Cuando él hace la narración de su parábola, empezaba muy frecuentemente diciendo escucha, y al final, el que pueda oír, que oiga, ¿no? Que es obviamente el equivalente al Shema. Una vez habiendo explicado esto, vamos entonces a dar lectura de nuestro Evangelio según primero Mateo, que lo encontramos en el capítulo 13, versículos 1 a 23. Demos lectura, veamos pantalla, por favor. Discurso parabólico. Introducción. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo que subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la ribera, y les habló muchas cosas en parábola. Decía: salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida, pero por no tener hondura de tierra, en cuanto salió el sol, se agostaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una 100, otra 70, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Continuamos. Mateo 13, ahora su versículo 10. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábola? Él les respondió: es que a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, y en ellos se cumple la profecía de Isaías: oír, oiréis, pero no entenderéis; mirar, miraréis, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan, y yo les sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Y aquí yo sí quisiera explicar de manera muy especial estos versículos que resultan a veces de difícil comprensión. Y es en los versículos donde dice: porque quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará.
de estos versículos se empezó a hablar de que esta era una parábola que hablaba de castigo. Y miren, no es tanto así. Lo que quiere explicar aquí el evangelista, que fue una añadidura del evangelista, quiere explicar que Jesús en la parábola, ¿verdad?, les estaba enseñando que hay personas que van a poder dar mucho fruto, ¿sí? Son personas que tienen un espíritu de entrega, de aceptación, de fe, de esperanza, y que obviamente esto les va a llevar a tener una conducta íntegra conforme a la voluntad de Dios. Y obviamente esto que tienen ellos va a ser recompensado con más, se les va a dar más. ¿Y de qué estamos hablando? Caray, pues del gran premio, de la gran esperanza, de la salvación, de la vida eterna. Pero en cambio aquellos que dice, y aquellos que tienen poco, hasta lo poco se les quitará. Se refiere a aquellos que no quieren vivir en integridad con Dios, que tienen un espíritu miserable, pero miserable en cuanto a la conducta que manifiestan, a la conducta que llevan a cabo con sus semejantes en el diario vivir, con ellos mismos. Entonces, esa conducta les hace empobrecerse en su espíritu. No tienen poco, y ese poco lo van a perder. ¿Por qué? Porque al no ser íntegros con Dios, finalmente llegará la muerte definitiva. No habrá salvación para ellos. Entonces, lo poco que tienen, ¿verdad?, no los va a llevar a poder después disfrutar de una vida eterna en la gloria de Dios. Entonces, si son poco, si tienen poco en su espíritu y son vacíos, sin valores importantes en cuanto al amor de Dios, pues eso poco incluso lo van a perder, van a morir, no van a tener salvación. Esto es así, ¿verdad?, como se entiende esta parte de la parábola. Y por último viene ya, repito, la explicación que hace el evangelista. Y dice, estamos ya en Mateo, capítulo 13, 18, y dice, vosotros pues, veamos pantalla, y aquí viene la palabra, vosotros pues escuchad la palabra del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y la arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce 100, otro 60, otro 30. Ahora, viendo esta misma parábola, pero ahora en el Evangelio de Marcos, la encontramos en el capítulo 4, ¿sí? Está dentro de lo que es llamado el discurso parabólica. Y así tenemos Marcos capítulo 4, versículo 1 a 20. Y dice, y otra vez se puso a enseñar a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo que subir a una barca. Y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción, escuchad. Una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino, vinieron las aves y se la comieron, la semilla. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida, pero por no tener hondura de tierra, pero cuando salió el sol se angostó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos,
Crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena y crecieron desarrollándose, dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Marcos 4:10. Cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Aquí estamos viendo cómo está hablando de que eran apóstoles y discípulos los que estaban ahí y le preguntaban. Y él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. La explicación de la parábola, que sabemos es añadidura. Y les dice: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre abrojos, son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y queda sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen, dan fruto, unos 30, otros 60, otros 100. Y por último vamos a leer a Lucas en su capítulo 8, versículos 4 al 15. Es muy breve esta parábola en Lucas y dice así, capítulo 8, versículos 4 al 15. Se iba reuniendo mucha gente, a la que se añadía la que procedía de las ciudades. Les dijo entonces en parábola: salió un sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Fue pisada y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedra y después de brotar se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de abrojos y creciendo los abrojos con ella la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena y creciendo dio fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Le preguntaban sus discípulos qué significaba esta parábola. Y él dijo: a vosotros se os ha dado a conocer el reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola quiere decir esto: la simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído. Después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobre piedra son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero tienen raíz, creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida les van sofocando y no llegan a madurez. Los que en buena tierra son los que, después de haber oído, conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Aquí la pregunta es, después de la lectura, del análisis, de la reflexión, de haber entendido esta enseñanza, preguntémonos: ¿qué semilla somos? ¿Qué tierra o qué tipo de tierra somos? Aquellos que reciben la palabra de Dios, ¿verdad? Y que no la aceptamos, que la rechazamos o que ni siquiera queremos recibirla ni escucharla.
¿A cuántas personas les hemos querido hablar de Dios o que invitarlos a una reflexión, ¿verdad?, de lo que es el reino de Dios, la palabra de Dios, y se niegan a escuchar, no quieren? Esos son las semillas que cayeron a la orilla del camino. Los que de entrada rechazan, no aceptan, no quieren. Esos son aquellos que, representados en esta parábola, el maligno tiene gran influencia sobre ellos. Los tiene bajo el dominio y se niegan a escuchar a Dios. ¿Somos esos? O tal vez somos aquellos que lo escuchamos, nos emocionamos, queremos abrazar la palabra de Dios, pero después nos llama más la atención, nos atrae más la vida cotidiana, lo material, lo que no nos va a salvar, lo que no es una vida eterna ni prometedora, lo que no es del reino de Dios, sino del mundo gobernado, ¿verdad?, por el príncipe de la oscuridad, por el maligno. Nos sentimos más atraídos por las cosas mundanas. O tal vez somos aquellos que podemos sentirnos con el deseo de permanecer en la voluntad, en el amor de Dios, pero que a la primera tribulación, al primer golpe que recibimos, una enfermedad, una pérdida, un fracaso, renegamos de Dios. O no sabemos mantenernos en esa tribulación, en ese sufrimiento, no sabemos mantenernos en la fe, en la esperanza, con la fuerza del Espíritu Santo. O somos aquella semilla que sabemos mantenernos, sabemos aceptar, vivimos con esa esperanza, con esa fe, pero ¿qué tanta? ¿Poca? ¿Mucha? ¿Mediana? ¿Quiénes somos? Hagamos una reflexión, pidamos Espíritu Santo, pidámosle a Dios Padre que a través de nuestro Señor Jesucristo podamos vivir un Pentecostés todos los días, que recibamos Espíritu Santo para hacer semillas que den mucho fruto. Muchas gracias. Espero que les haya gustado esta modesta, sencilla explicación con el que estamos iniciando nuestro curso de las parábolas. Espero nos podamos ver en nuestro siguiente capítulo 2, en donde continuaremos el estudio del discurso parabólico. Y como siempre, les dejo a manera de ilustración este pequeño video, siempre con la recomendación de que el material que aquí vemos, la explicación, el video, nunca, por favor, debe sustituir la lectura de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Conocerla, estudiarla, analizarla y vivir conforme a ella es lo que nos va a permitir realmente establecer y tener una verdadera relación con Dios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago. Y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él, que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó allí, mientras que la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas, y en sus enseñanzas les decía: presten atención, resulta que un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y brotó, y creció, y dio fruto, y rindió una cosecha de 30, y 60, y hasta de 100 por uno. Entonces les dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él junto con los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Él les respondió: a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera todo se les dice por parábolas,
para que viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. También les dijo: si no entienden ustedes esta parábola, ¿cómo podrán entender todas las demás? El sembrador es el que siembra la palabra. Algunos son como lo sembrado junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida después de oírla viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. Otros son como lo sembrado entre las piedras. Al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero como no tienen raíz, su vida es muy corta, y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero hay otros que son como lo sembrado en buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben y rinden fruto. Dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada.